Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Ven y Charlemos de Cali. Hoy estamos con Santiago Castro, gran amigo de nuestra casa, gran amigo nuestro, gran personaje en la vida vallecaucana y caleña desde hace más o menos 20 años que estás en la vida pública. 35. 35, acá le pegamos. Santiago hoy candidato a la Cámara de Representantes por Centro Democrático, exdirector de la Aeronáutica Civil, expresidente de Asobancaria y por supuesto exconcejal y excongresista también por el Valle del Cauca. 4 periodos estuviste en el Congreso, ¿cierto? 4 consecutivos. Santi, pues bienvenido a nuestro podcast. Bacano que nos acompañes. Muchas gracias, Pipe. Pues es un gusto estar aquí en este podcast y compartir con todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo creo que ha sido un espacio que he admirado desde que lo iniciaste y será una excelente oportunidad para que podamos intercambiar opiniones sobre algo que nos apasiona, la ciudad y la política. De acuerdo. Yo quiero que comencemos dando un poquito de contexto de por qué estás acá, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y les cuento pues que Santiago, después de ser congresista, pasó por esos cargos que les comenté al principio, en la Aerocivil, en la Asobancaria, que eran cargos muy buenos, muy importantes del orden nacional. Y pues después de esos espacios, Santiago perfectamente podía estar ocupando un espacio en una multinacional, en un banco o en algún otro espacio, digamos, de menos estrés o de menos carga emocional, laboral, a lo que estás haciendo ahora. A nosotros, como grupo, como equipo, tomamos la iniciativa en las regionales de 2023 de pedirle que asumiera la candidatura a la gobernación. Y Santiago la aceptó y la asumió pues yo quiero que él nos cuente por qué. Y por qué hoy, pudiendo estar haciendo otra cosa perfectamente, está hoy aquí poniéndole el pecho, poniendo la cara, poniendo el nombre para intentar recuperar el departamento, intentar arreglar algo del desastre que nos ha dejado este gobierno nacional. Entonces, contanos por qué estás en estas. Pues, Pipe, yo creo que es vocación. Al final, yo he estado en muchos temas del sector privado, he trabajado en fundaciones, estuve en Cámara de Comercio, pero mi vocación es el servicio público, eso prima sobre todo lo demás. Y a pesar de que yo sé que es estresante, que uno puede poner su vida en peligro, se le puede acabar la tranquilidad personal, pues es lo que le genera a uno mariposa en el estómago. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en el Congreso, yo me levantaba todos los días con las inquietudes de qué iba a hacer hoy, cómo íbamos a marcar una diferencia. Y es lo que quiero hacer y además es que el momento lo requiere. Yo pienso que si hay un momento en la historia de Colombia en los últimos 25 años, es este momento para que quienes tenemos vocación de servicio prestemos y demos un paso al frente y acompañemos un esfuerzo para reconstruir un país que de verdad nos lo van a entregar en migajas, con la olla raspada y con unos serios problemas económicos, políticos, sociales y de seguridad. Vos nos estás, digamos, parte de lo que decís es que este es un momento determinante, quizás el más determinante de la última década, las últimas 3 décadas. Vos ya viviste un momento no igual, pero digamos de incertidumbre y de mucha conmoción en el país, que fue el gobierno Samper. A vos te tocó el proceso 8000 siendo congresista, siendo representante de la Cámara. Y vos fuiste opositor de Samper y vos denunciaste, fuiste parte de los congresistas que denunciaron esa plata de narcotráfico que ingresó a esa campaña y que ensució a tantos personajes. Contanos un poquito cómo fue eso en ese momento y qué tanto o qué tanto más grave o qué tanto más delicado es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. O sea, hacernos un símil de las dos situaciones, porque te ha tocado estar en ambas. Sí, yo creo que más grave la de ahora, y te voy a decir por qué. Fue muy grave lo que pasó en el gobierno de Samper, porque era la decomposición del poder, era la compra de una presidencia por parte del narcotráfico, pero al fin había unos balances que uno podía compensar.
estaba en ese momento los Estados Unidos haciéndole contrapeso a Samper. Al principio de este gobierno nosotros no tuvimos ese contrapeso por parte de la administración Biden. Nosotros veíamos que la economía se estaba debilitando, pero no veíamos ahorita esa prostitución de la deuda pública. Vimos hoy 4.800 millones de dólares más, eso adicional a la deuda que se emitió de manera oscura con un inversionista emirati, con un acuerdo de confidencialidad. O sea, muchas de las cosas que estamos viendo ahora ni siquiera en el gobierno de Samper se vieron. Y como yo lo he repetido en esta campaña, es la primera vez en la historia del país que el gobierno, el narcotráfico y la subversión están operando del mismo lado. El reto más importante de tu carrera va a ser claramente llegar ahorita al Congreso a intentar desenredar todo lo que ha enredado Petro y su gobierno de circo. Pero después de ese, ¿cuál crees vos que ha sido lo más difícil que te ha tocado enfrentar en tu carrera? A ver, yo creo que lo más difícil es cuando uno le toca reinventarse. Por ejemplo, cuando yo perdí las elecciones al Senado, que fue mi primera chamuscada política en el 2010, pues uno decía, pero pucha, ¿qué voy a hacer? Llevo 16 años en el Congreso, ya me olvidé si podía funcionar bien en el sector privado o no. Puedo ser, tengo todavía las habilidades como gerente. Eh, ¿A dónde me voy a ir? Y pues tener la oportunidad de transformar la infraestructura aeronáutica aeroportuaria del país como director general de Aeronáutica Civil, pues me abrió un nuevo espacio y me reconectó otra vez con mi lado gerente del sector privado, como administrador, así se fuera del tema público, pero se necesitaban unas experiencias y unas experticia gerencial para poder salir muy bien de un reto tan importante como era el reto de aeronáutica civil. Y yo creo que lo pasamos con los colores ondeando. Después fue otro reto, oiga, yo quería volver a la política y entonces decía, no, yo me voy a volver a Cali y vendí todo lo que tenía en Bogotá, apartamento, todo me lo traje y resulta que cuando ya estaba otra vez instalado en Cali me ofrecen la presidencia sobacaria y me tocó otra vez cambiar de planes de vida. Entonces yo creo que los planes de vida uno debe planear y uno debe tener unos escenarios, pero siempre debe estar dispuesto para la adaptación y el cambio. Y eso ha sido la constante en la última década de mi vida y pues vamos a ver qué para el futuro. Ahorita tenemos un gran reto que es hacer un trabajo de país, de región, en el Congreso de la República y después ya el futuro dirá, yo creo que las circunstancias de Colombia van a ser muy fluctuantes y encontraremos nuestro propio camino. ¿Vos preferís estar en el legislativo o estar gerenciando desde lo público? Depende del momento. Yo creo que ahorita es una oportunidad para hacer un muy buen trabajo desde el legislativo. Ahora, la gente siempre pregunta, bueno, ¿y es que qué va a hacer usted como congresista? Yo creo que lo primero que uno tendría que preguntarse como elector es esa persona cómo se va a comportar. Y yo quiero poder comportarme a la altura de lo que esperan los electores, en términos de transparencia, en términos de firmeza, en términos de dignidad en la manera como voy a hacer gestión desde el Congreso de la República. Y ya vendrá lo que vamos a hacer. Y yo creo que ahí sí tenemos que tenerla muy clara, porque el tema del Valle del Cauca y de Cali es que hay unos compromisos a los cuales el gobierno les falló, que hay que actualizar, que es el tren de cercanías, que es la Mulalolo Guerrero, que es el dragado del canal de acceso. Pero también nosotros tenemos que hablar de nuevos proyectos, no nos podemos quedar en lo antiguo, tenemos que hablar entonces de las PETAR, la PETAR del Sur, la repotenciación de la PETAR actual, tenemos que hablar de una carretera cordillerana para los municipios de la franja de la cordillera occidental. Y de ahí ya tendremos que hablar de muchas otras cosas, también cómo se redefine la planeación a nivel regional. Y yo siempre he pensado que tenemos que invertir la ecuación de nuestra perenne competencia con Antioquia y convertirnos más bien en socios.
tener una región, en vez de una región pacífico, donde al valle lo ponen con los departamentos que tienen muchas necesidades, como son Chocó, Cauca y Nariño, que seamos coejes de una gran región occidente que incluye Antioquia, el eje cafetero, Valle, Cauca, Nariño, incluso Putumayo, que depende económicamente de Nariño, y tendríamos los puertos en el Urabá, el puerto de Buenaventura y la frontera sur con el Ecuador, que entre otras es nuestro mayor mercado de exportación para los vallecaucanos, no es Estados Unidos. Eso es un buen dato. Creo que la mayoría de los amigos no lo saben. Y vos considerás, o mejor, replanteemos, llevas ya 2 años larguitos, 3 años larguitos recorriendo el departamento. Hiciste campaña a la gobernación. Claro. Eso pues obviamente vino después de un tiempo en el privado, en Asobancaria y también Sí. pues en el Ejecutivo en Bogotá. Antes obviamente estabas muy conectado con la región porque eras congresista, pero en ese lapso de tiempo y desde que estás recorriendo hoy el departamento y la ciudad, ¿qué sentís que ha cambiado en el departamento, en los caleños, en la mentalidad, en la idiosincrasia de la gente de acá? Y si vos pudieses hacer un cambio, uno solo que te dijeran, ¿qué le arreglarías al Valle del Cauca hoy? ¿Qué dirías? O sea, ¿cuál es el dolor más grande que has identificado hoy en nuestra región, en nuestro departamento? A ver, de lejos yo creo que el dolor más grande es la sensación de inseguridad que tiene el departamento. Pero yo no creo que sea nuestra debilidad más grande. Es nuestro dolor más grande porque es lo que más sentimos en el día a día. Pero nuestra debilidad más grande es que nosotros hemos perdido competitividad y hemos perdido relevancia en el contexto nacional. Ya no somos esa región líder, ya no somos la ciudad ejemplo de civismo, ya nuestras empresas públicas son un remedio de lo que eran hace 30, 40 años. Entonces, recuperar ese liderazgo, yo creo que es nuestro mayor reto. La seguridad se recuperará en la medida que también se recupere en todo el territorio nacional. Yo no creo que eso podamos aislarla. O sea que es un reto de país. Pero recuperar nuestro liderazgo y volvernos a sentir de que ser vallecaucano es ser ejemplo de pujanza, de crecimiento, de innovación, de una economía internacional, es algo en lo que tendremos que trabajar durante las próximas 2 décadas, porque nos demoramos 3 décadas derrumbando ese mito por continuos errores de la dirigencia política y empresarial de este departamento. ¿Puedes puntualizar para vos qué decisiones se tomaron que llevaron a ese declive? Lo primero, yo creo que a nivel público, nosotros dejamos marchitar nuestras empresas públicas. Cuando en Cali dejó de ser ese gran generador de ingresos para el municipio, como lo era EPM, y lo continuó siendo y cada vez más, y se empezó a convertir en un lastre, toda la administración pública de Cali quedó hipotecada. Y cuando un municipio no puede contar con sus empresas municipales y no tomó las decisiones adecuadas, yo me acuerdo, Rodrigo Lloreda hizo una propuesta en su momento, cuando al principio el gobierno Pastrana del 98, y era de que se vendiera el componente de telecomunicaciones de Cali. Estaban ofreciendo cientos de millones de dólares por ese componente. Ahorita no lo reciben ni regalado. Eso no se atendió en su momento. Después hubo errores nacionales. El gobierno intervino en Cali y lejos de recuperarla, lo que hizo fue dejarla en peor condición. Entonces, yo creo que ese fue el momento en que el municipio perdió su norte. Y tenemos culpa todos, porque no tuvimos gerentes a la altura de las necesidades, personas que realmente tuvieran una formación, una proyección empresarial para nuestras empresas. Y pues nos quedamos cuidando la tienda y no mirando los grandes negocios que podían hacerse desde el municipio. Y pues una vez el municipio no estuvo bien, pues también el departamento casi que tuvo un comportamiento similar. En vez de mantener la propiedad de lo que era la CBC, vendió gran parte de sus acciones a privados. Ahorita es un socio minoritario en Celsia
y pues nosotros no somos como públicos generadores de energía y conservamos un puesto de una junta directiva, lo cual quiere decir que nuestro estado se ha empequeñecido y se ha vuelto pequeña cosa frente a las otras regiones como Antioquia, Medellín y Bogotá han hecho de sus empresas públicas. Ok, entonces, ¿vos considerás que empequeñecer el Estado en el sentido de sus intereses, de su participación en organizaciones públicas que generan rentabilidad es un error? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un error en la medida de que teníamos unas áreas que tenían un monopolio natural que podíamos explotar, pero era claro desde mediados de los 90 que en el tema de telecomunicaciones no íbamos a poder No vamos a competir. poder. Eran capitales inmensos los que se necesitaban para poder mantener esa preeminencia comercial. No lo teníamos. En ese momento debimos haber sido, haber o vendido o habernos convertido en socios de una gran empresa. Es decir, desde lo público, nos achiquitamos o nos encogimos en las actividades que generaban dividendos Así es. para hacer inversión social y nos agrandamos en lo que genera más costos y más gastos. Claro. Creció la burocracia, creció la planta de personal, crecieron los PS, creció la deuda y crecieron todos estos gastos. Y al final el peso de esos gastos no nos están permitiendo hacer la inversión social que necesitábamos. En cambio, mientras tanto, Medellín recibe al año una inyección de 1.5 billones de caja libre por parte de PM. Y nosotros atendiendo y mirando cuál va a ser el déficit del ECO cada año. Toca pasarles plata. O sea, en Cali toca pasarle plata todos los años, desde la alcaldía. Así es. Y pues así casi que todas las descentralizadas, Metro Cali también está, No, también toca es que pasarle no plata hay una permanentemente. empresa comercial industrial del Estado que sea la gran generadora de ingresos ni para el municipio ni para el departamento. Y el Así es. departamento tiene su culpa porque también hizo exactamente lo mismo con las actividades de generación en la CBC. Ok. Bueno, pero entonces este podcast se llama Ven y charlemos de Cali. Entonces yo sí quiero que nos contés como representante cuál va a ser tu propuesta principal para la ciudad. Puede ser algo de gestión, puede ser un tema legislativo, un proyecto de ley, pero ¿qué le garantizás a los caleños que están viendo que vas a entregarle a Cali en tu periodo como congresista? Yo creo que lo primero, reconectar a la nación con los proyectos de Cali. Tenemos que rehacer ese compromiso de la nación con el tren de cercanías. Eso no es de poca monta, son más de 10 billones del orden nacional que están comprometidos. Es la mayor inyección de recursos históricas en la ciudad. Si logramos comprometer al gobierno y sacar adelante desde la Comisión Tercera, donde yo espero servir a los vallecaucanos y a los colombianos, eso es el mayor aporte de lejos. Pero como te conté también, creo que nosotros tenemos que ir más allá. El tema de servicios públicos en la ciudad atraviesa la recuperación de nuestra planta de tratamiento actual y la construcción de una nueva en el sur de la ciudad. Esos son inversiones de billonarias, Sí. de muchos billones de pesos. La ciudad no tiene recursos para eso. Obviamente vamos a tener que tener acompañamiento no solamente de la CBC, del departamento, sino de la nación. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en toda la temática de los espacios verdes alrededor de la ciudad. Cali tiene que estar rodeada por un gran parque. Ya tenemos obviamente los cerros tutelares nuestros, las Tres Cruces, Cristo Rey, y tenemos hacia el sur los Farallones, pero eso está lleno entre propiedades públicas, privadas, los usos del suelo no están bien ordenados, hay espacios que están supuestamente protegidos pero proclives a las invasiones. El alcalde Alejandro Der, su gran debilidad es que por su familia ser propietaria, él se ha declarado impedido, entonces no puede ejercer el liderazgo sobre ese tema, y ese tema va a tener que ejercer su liderazgo a nivel de alcaldía. Eso lo tendremos en una próxima alcaldía, pero Cali necesita convertirse de lejos, y tiene cómo, en la gran ciudad verde de América Latina.
tiene todo, o sea, lo que nosotros tenemos, el tesoro en los farallones de Cali, lo que podíamos hacer de explotación ecoturística en nuestros cerros de Cristo Rey y Tres Cruces es incalculable. Es que están casi que en la mitad de la ciudad. Podríamos decir entonces que esa reconexión de los compromisos, las necesidades estratégicas del Valle con la nación, la vamos a poder lograr desde la Comisión Tercera cuando se esté revisando el Plan Nacional de Desarrollo. Ah, O sea sí. que ese puede ser el compromiso, que en el Plan de Desarrollo van a quedar las prioridades del Valle, del próximo No gobierno. van a contar con mi visto bueno para un plan de desarrollo y pretendo ser un congresista muy influyente en la Comisión Tercera si las prioridades de Cali no están incluidas en ese plan de desarrollo. Ese sí es un Maravilloso. compromiso que puedo hacer desde ya con la opinión pública en el departamento y en mi ciudad. Buenísimo. Santi, vamos a hacerte un par de preguntas un poquito más personales. Buena parte de nuestra audiencia es de vieja data, muchos amigos tuyos y de mi papá. Eh, Vos fuiste compañero de batallas de Pacho, eh, pues en muchas ocasiones. Tú fuiste fórmula de él a la Cámara las 3 veces que Cámara y aspiraste. Senado. Las 3 veces, de los 4 periodos que estuviste en el Congreso, ¿cuántas Dos. fuiste Dos me fórmula de él? tocó porque ya él dejó el Senado para el 2006, él ya no fue candidato al Senado. Te Entonces tocaron dos, me tocaron dos. Me dos. tocaron la del 2000, del 98 y la del 2002. O sea, fuiste 8 años congresista con él. Así es. Y antes de eso, pues estaban en la misma organización. Vos fuiste gerente de campaña de Rodrigo Llorea. Claro, y suplente Ahí, de él al consejo. ahí conociste a mi mamá, entre otras cosas. Entonces, sería chévere que nos contaras alguna anécdota con mi papá, pues que quieras compartir, algo que te haga reír o algo que hable de lo que él fue en lo público o en lo personal, alguna anécdota que tengas por ahí destacada en tu memoria. Bueno, a ver, Pacho era una persona muy sincera, muy transparente, pero también podía hacer teatro. Y la verdad, mi gran frustración es que yo nunca, aunque traté de llegar a poder diferenciar, nunca pude saber cuándo estaba bravo de verdad y cuándo lo que quería era quitarse de encima personas o calandracos, como muy bien lo llamaba, que lo iban era a agobiar y a tratar de echarle encima problemas que él no tenía que echarse. Él hasta último momento supo no poder que uno advirtiera esa diferencia, pero pues era una persona muy admirable porque Pacho podía ser muy duro en su genio y después esa persona cuando necesitaba algo Pacho era la primera persona que lo llamaba o a la persona a la que acudía porque siempre tenían la absoluta certeza de que en Pacho iban a encontrar una respuesta. No importa que hace 3 días se hubieran peleado y Pacho le hubiera dicho salite de aquí, eh, esa capacidad y ese humanismo de Pacho y esa cercanía con las personas, yo creo que ahí me marcó. Nunca lo voy a poder imitar, o sea, hay personas que en eso son inimitables, pero sí le dejan a uno una huella. Y lo otro es que Pacho tenía muy buen humor. Y Pacho, pues no era burletero, pero era gocetas. Y siempre a mí me han gustado las personas con buen humor. Porque yo creo que en este mundo, si un día perdido, como decía Charles Chaplin, un día sin risa es un día perdido. Y Pacho podía uno carcajearse en su momento, no eran tampoco todos los momentos, pero podía hacer muy gocetas en su momento y cuando tenía una risa, que no era todos los tiempos, era una risa muy cálida que le alegraba a uno el día. Sí. Y pues, ¿qué otra cosa puedo recordar? Eh, Muy intenso. Pacho no tenía formación como no había estudiado negocios, no había estudiado pues administración, pero era muy, muy juicioso, muy aplicado. Si había que hacer una actividad,
todo el listado. Es que Pacho ni siquiera tenía que hacer el listado, él ya sabía exactamente, había que tener la tarima lista, el sonido, había que tener las personas que estuvieran pendientes de la seguridad y manejaba todo con una capacidad gerencial impresionante, sin haber sido gerente y sin haber sido, trabajado en el sector privado. Yo creo que Pacho hubiera podido haber servido en el sector privado y lo hubiera hecho con lujo de detalles, pero pues su eh, actividad siempre fue la política, pero era muy eficiente, era muy perfeccionista. Una actividad a cargo de Pacho era una actividad que no tenía falla y la gente le corría. O sea, él podía tener gente de muchos, eh, de muchos estilos a su lado, pero todos sabían cómo cumplirle y cómo eh, llegarle a él con las soluciones y que de verdad Pacho se pudiera lucir. Pacho en toda actividad se lucía. Era impresionante. Yo creo que yo quedé marcado por él y por Rodrigo Lloreda, pero pues ahí me tocó Pacho más de cerca. Lloreda lo tuve al principio de mi carrera 3 años, pero es que Pacho lo tuve 8 años y era una relación de día a día. ¿Cómo te dijo él de mi aspiración al consejo antes de la campaña? ¿Te acuerdas de eso? Cómo fue todo ese proceso? Que yo no me acuerdo. No, yo lo que me acuerdo era que había, pues obviamente, tu madre estaba con muchas dudas. Eh, y Pacho, yo lo veía, él hablaba de las dos caras de la moneda, de cuáles eran los pros y los contras, pero era clarísimo. A mí no me quedaba la menor duda de que él quería que te le midieras al tema del consejo. Y si bien hay veces parecía decir lo contrario, o sea, era claro, él veía que eso era parte de su legado, él se veía muy reflejado en lo que vos estabas haciendo, en el esfuerzo que estabas y además pues, porque yo siempre lo he dicho, vos tenés mucho de tu papá y a pesar de que yo tenía las mismas dudas que Luz Helena, al final yo creo que todos sabíamos que la decisión final iba a ser que te ibas a lanzar al crucero. Y no era una decisión fácil, porque te cuento, en un momento dado podían pasar muchas cosas y efectivamente pasamos las duras y las maduras en esa campaña y tuvimos horas de incertidumbre, incluso hasta altas horas de la noche el día de elecciones. Pero al final yo creo que esa seguridad de Pacho, que se vio reflejada en la manera como condujiste la campaña, prevaleció y pasó lo que tenía que pasar. De acuerdo. Y ahora contanos, ya para ir cerrando, si en 4 años vos decidís que ya concluís tu servicio en el Congreso, que vas a buscar otro espacio, sea donde sea, o sea, que vas a hacer un periodo nomás, que ojalá no sea así, puede que sea más, pero si en 4 años decidís que no volvés al Congreso, ¿con qué tiene que pasar para que vos digas, hice un trabajo 10 de 10, le entregué a mi país y a mi departamento el mejor servicio posible y me voy tranquilo, me voy fresco porque cumplí con lo que quería? O sea, ¿qué querés dejar vos como legado en este periodo en el Congreso? Oye, yo creo que lo primero es que las personas que lo acompañaron a uno se sientan orgullosas y satisfechas del trabajo que uno haya hecho. Dependiente de lo que haya hecho, que digan, oiga, lo hizo con transparencia, lo hizo con dignidad y realmente defendió nuestros principios y valores. A nivel ya, digamos, de nuestro equipo de trabajo, ¿qué tiene que haber pasado? Pues digamos que yo diga, no, pues pronto Cristian Garcés quiere aspirar a un tema en el gobierno departamental o a nivel de alcaldía, entonces de pronto tengo que dar el salto al Senado, pero también que tendría que pasar que yo supiera que hay unas nuevas generaciones de personas como vos y como muchas personas de movimiento que puedan llegar a llenar esos espacios. Yo creo que uno en política no puede dejar vacíos. Eso lo aprendí a Rodrigo Lloreda. En política los vacíos no existen, siempre se llenan. Y entonces dejar un vacío para que lo llenen otras personas que de pronto no defienden lo que uno defiende, no tienen los principios
y los valores con los que uno comulga. Entonces esto es una responsabilidad muy grande. Entonces dejar un espacio no es fácil tampoco, pero también hay que saber el momento en que uno no puede quedarse permanentemente. Yo creo que yo estuve 4 periodos en la Cámara y de pronto pude haber estado 3. De pronto el último no era tan necesario, pero pues uno nunca decide sobre la vida, pero ya uno con la experiencia de los años, uno puede mirar con más detenimiento y decir, hay que este espacio dejarlo para otras personas que pueden llenarlo con mejor, igual o mejor que uno, o hay que ocupar otros espacios en la política. Yo lo que no creo, bajo ninguna circunstancia, es que voy allá a retirarme, a estar leyendo libros y viendo series. Eso no va a ocurrir. La vocación al final es muy fuerte De y por pues vida. por eso es que estoy acá. O sea, De acuerdo. yo ya podría, pues como dijiste, estar en otras cosas, pero mi vocación me llama y no creo que uno porque tenga 4 años más, eso va a cambiar. ¿Tenés aspiraciones en el Ejecutivo? No en este momento. Nunca te has lanzado a una alcaldía, ¿no? No, cuando estaba considerándola me salió el tema de Sobancaria y quise probarme en el sector privado. Y era porque tenía el tema de que, bueno, yo ya había trabajado como gerente en la aeronáutico civil, fui director y lo hice muy bien, pero quería que podía ser tan bueno, mejor dirigente gremial que muchas de las personas que habían estado en esos puestos anteriormente. Y lo probé y estuve 6 años. No muchos presidentes de gremio duran 6 años y transformamos ese gremio. Entonces vamos a ver qué retos nos depara el destino. Pero cualquiera que sea, yo quisiera poder hacerlo con el equipo de personas y los amigos que tengo ahora. Yo siempre he dicho, de todas las campañas que he hecho al Congreso, esta es de lejos la mejor, porque la he hecho con amigos, la he hecho con aliados, la he hecho con socios, la he hecho con personas con las que comparto principios, valores, formas de ver la política y será un gusto poder ese 8 de marzo celebrar ese triunfo juntos. Qué bueno, Santi. Ya para cerrar, hay mucha preocupación con el tema del empréstito en la alcaldía. Vos lideraste un buen tiempo el inicio, vos ayudaste a conseguir la plata, aprovechando las relaciones que tiene el sector financiero, ayudaste a estructurar varios de esos proyectos que se supone que van a tener un feliz término, pero hoy la falta de resultados de ejecución de la alcaldía pues tiene a varios caleños, incluyéndonos a nosotros por supuesto, preocupados. ¿Vos qué le dirías a la ciudad sobre esa deuda que adquirió la administración? ¿Eso va a salir bien? ¿Eso no va a salir bien? ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué Yo pasa creo si que sale bien? Pipe, que los 1.435 billones Sí, que dejamos contratados van a salir bien. Y es más, muchos de esos recursos ahorita están viendo reflejados en obras en la Secretaría de infraestructura. Infraestructura y se están viendo resultados. Yo tuve la oportunidad ahorita, incluso en campaña, de visitar barrios como Mariano Ramos y ver que esos recursos ya se están invirtiendo y para mí fue muy grato. Hay otros proyectos que por su complejidad van a demorar un poquito más, pero esos van a salir. Lo que me ha sorprendido es que no haya habido créditos adicionales a los que nosotros dejamos. Y lo que tengo entendido es que la situación fiscal de la alcaldía ha cambiado y por lo tanto la capacidad de pago no es la misma que cuando ustedes aprobaron el empréstito por 3.5. Es probable que el empréstito se quede en 1.4 o máximo llegue a 1.7 porque se van a necesitar unos recursos para la renovación de la flota del mío. Pero eso eran unos 0.7 billones que Cali antes no tenía. Y eso va a ser muy importante que se cambie la cara de la ciudad, porque aún con 1.7 mínimo van a haber 700.000 para infraestructura. Y esa infraestructura para Cali lo es todo, 700.000 millones en renovar una red vial de 3.000 kilómetros que estaba completamente en las peores condiciones, va a ser muy importante. Pero pues hay unos proyectos que yo en este momento, con el seguimiento que se le está haciendo, no veo que se vayan a poder culminar en los cronogramas iniciales. Pero con tal de que estén contratados, que se contraten bien,
sin ningún cuestionamiento en su licitación, yo creo que con eso nos debemos dar por bien servidos. Eh, no todos los alcaldes terminan todos sus proyectos en sus 4 años de gobierno, pero si los deja con recursos, si los deja contratados y si los deja en plena ejecución, eso es mucho más de lo que han hecho alcaldes en el pasado. Bueno, esperemos que así sea, que la preocupación es generalizada. Santi, Colombia necesita más gente como vos en lo público, definitivamente, y creo que este espacio cortico, pero con mucha sustancia, le puede servir a muchas personas para conocer un poquito más de Santiago Castro y para tomar la decisión de acompañarlo en este proceso. Ahorita se nos vienen 4 años determinantes para el futuro del país y gente como Santiago, gente como Cristian, gente como los demás que conforman la lista de Centro Democrático, eh, son las que necesitamos para sacar adelante esto. Entonces, te auguro los mejores resultados, no solamente los auguro, sino que voy a trabajar al lado tuyo en la calle todos los días para que lleguemos con la mejor votación posible en marzo y sobre todo nos ilusiona mucho verte trabajar esos próximos 4 años porque de verdad que lo necesitamos. Muchas gracias, Pipe. Y a todos los caleños, espero que nos puedan acompañar. Soy Santiago Castro, número 101 en el tarjetón de Cámara de Representantes, Partido Centro Democrático. Y les ofrezco cero improvisación, pura experiencia.